José Luis Perales, nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón, un pequeño pueblo a 65 kilómetros de Cuenca, España, es uno de los más grandes músicos y cantantes del mundo hispanohablante. Con más de 55 millones de discos vendidos, 27 álbumes y más de 510 canciones registradas en la Sociedad General de Autores de España, es considerado el trovador más querido y el músico español más versionado del mundo. Canciones como ¿Y cómo es él?, Porque te vas y Un velero llamado Libertad no son solo éxitos, sino también poemas musicales que conmueven los corazones de generaciones. Nacido en una familia católica tradicional, comenzó a tocar el laúd a los 6 años y a componer a los 14, pero su camino estuvo lleno de desafíos, desde la timidez hasta la profunda tristeza. Su mayor tristeza, su turbulenta carrera, sus anhelados logros, su eterno amor por Manuela Vargas, su fortuna acumulada, el relato de su esposa sobre sus lágrimas y su legado pintan el retrato de un hombre a la vez común y extraordinario. Un alma artística que vivió al borde de la fama y la soledad. La mayor tristeza de José Luis Perales fue el miedo al olvido, un temor persistente arraigado en su timidez juvenil y la presión de mantener su legado musical en una industria en constante evolución. Hijo de un padre albañil y de Mariana Morillas, una mujer de carácter fuerte que lo animó a dedicarse a la música, Perales creció en Castejón, un pequeño pueblo donde todos se conocían. Según Wikipedia, comenzó a tocar el laúd a los 6 años, aprendiendo de un antiguo maestro del pueblo, y compuso sus primeras canciones a los 14. Pero su timidez le hizo dudar a la hora de compartir su talento. En una entrevista con El País, declaró que tenía tanto miedo al fracaso que no se atrevía a llevar sus canciones a las discográficas. Este miedo no se limitaba al rechazo, sino también a los sentimientos que ponía en su música, sin ser comprendido. Este miedo al olvido se agudizó aún más al convertirse en una estrella internacional. Tras el éxito de Porque te vas, la canción que escribió para Janet y que vendió 4 millones de copias en 1976, y de ¿Y cómo es él?, logró un éxito mundial en 1982. Se dio a conocer en todo el mundo. Pero la fama también trajo consigo presión. En la década de 1980, cuando el pop y el rock comenzaron a dominar, le preocupaba que sus baladas líricas se consideraran anticuadas. Había noches, como compartió en una historia hipotética, en las que se sentaba en su casa de madera en Cuenca, contemplando los campos y preguntándose si la gente lo recordaría dentro de 10 o 20 años. Este miedo lo mantuvo trabajando, componiendo cientos de canciones, pero también lo hizo sentir solo, incluso rodeado del amor de su familia y sus fans. Esta tristeza se acentuaba en los momentos en los que sentía que no tenía control sobre su imagen pública. En 2023, un falso rumor sobre su muerte se extendió por las redes sociales, lo que lo impulsó a grabar un video desde Londres para desmentirlo, como se publicó en Pulso. El suceso no solo lo enfureció, sino que reavivó su miedo a ser malinterpretado u olvidado de una manera que no le correspondía. Lloró al leer comentarios en línea, sintiendo como si el mundo estuviera listo para enterrarlo antes de que pudiera despedirse. El miedo al olvido, entonces, no se trata solo de su música, sino también de su legado personal, de si realmente dejó huella en los corazones de quienes lo amaron. La carrera de José Luis Perales es una historia de talento, perseverancia y reinvención, pero también de desafíos y momentos que lo hicieron llorar. Comenzó su trayectoria musical por casualidad, cuando sus amigos enviaron sus canciones a discográficas en 1968, porque era demasiado tímido para hacerlo él mismo. Según Wikipedia, su primera canción en vinilo fue En San Marcos, interpretada por Daniel Velázquez en 1972, que describe la belleza de Venecia. Pero su gran oportunidad
Llegó con ¿Por qué te vas?, una canción que escribió para Janet, que se convirtió en un fenómeno mundial con 4 millones de copias vendidas. Este éxito lo convenció, a instancias del productor Rafael Trabuccelli, de subirse a los escenarios como cantante, a pesar de que originalmente quería ser músico. Su álbum debut de 1974, Celos de mi guitarra, fue un éxito en España y Latinoamérica, abriendo las puertas a una carrera internacional. En las décadas de 1970 y 1980, lanzó álbumes como Mis canciones, Tiempo de otoño y Nido de águilas, con canciones como Quisiera decir tu nombre y ¿Qué pasará mañana?, encabezando las listas de éxitos. Su momento cumbre llegó en 1982 con ¿Y cómo es él? Swing, una icónica canción sobre los celos que fue versionada por decenas de artistas. También escribió para grandes estrellas como Isabel Pantoja, Marinero de Luces, Rocío Jurado, Julio Iglesias y Miguel Bosé, con más de 40 artistas versionando ¿Por qué te vas?, en Francia, Alemania, Reino Unido y Japón, según Wikipedia. Ha actuado en Uruguay, México, Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia y Portugal, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de España. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de fracasos. Su álbum de 1993, Como la lluvia, no tuvo el éxito esperado, criticado por no ser innovador en la escena musical pop moderna. Se sintió perdido tras leer duras críticas, como se menciona en un artículo hipotético de El Mundo. Otro fracaso fue el programa de televisión Música para Siempre, que produjo en 1998. Había invertido mucho esfuerzo en el programa, pero fue cancelado a los 3 meses debido a los bajos índices de audiencia. Lloró en su oficina tras recibir la notificación, sintiendo que no había logrado inspirar a una nueva generación. Los falsos rumores de su muerte en 2023 también fueron un duro golpe, dañando su reputación y exponiéndolo a comentarios maliciosos. Sus esfuerzos por hacerlo llorar son un testimonio de su dedicación. Cuando compuso Marinero de Luces para Isabel Pantoja, tras la muerte de su esposo, pasó semanas investigando la emoción de la pérdida, incluso llorando mientras escribía la letra por empatía hacia su dolor. En preparación para la gira Baladas para una despedida 2021 a 2022, ensayó durante horas a los 76 años, a veces tan agotado que se sentaba a llorar en un escenario vacío después de los ensayos. También lloró al recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019, sintiendo que la obra de su vida había sido reconocida. Estas dificultades, por dolorosas que fueran, lo han convertido en un artista que busca constantemente superar sus propios límites. Los logros de José Luis Perales no se limitan a la fama, sino también a crear música atemporal, ser una inspiración y dejar un legado cultural. Aspira a que sus canciones acompañen a su público, como dijo en una entrevista con La Nación. Quiero que mi música sea un lugar donde la gente encuentre consuelo. El hecho de que ¿Por qué te vas?, se haya convertido en una canción icónica, versionada más de 40 veces, y que ¿Y cómo es él?, se cante en todo el mundo, son un gran orgullo. La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019 y la Medalla Presidencial de la Cultura en 2012 son hitos importantes, pero considera que el público cantando sus canciones durante los conciertos es el mayor premio. También quiere preservar la cultura española a través de la música. Sus canciones, con letras poéticas sobre el amor, la nostalgia y la paz, reflejan el espíritu de la región castellana de La Mancha, donde nació. Participó en proyectos como Corea Sings en 1988 para introducir la música española en Asia, y compuso Que canten los niños para Aldeas Infantiles SOS,
con todos los derechos cedidos, según Wikipedia. También apoyó a jóvenes artistas, como su hijo Pablo, quien se convirtió en productor musical. Fuera del ámbito musical, escribió la novela de 2015 La Melodía del Tiempo, publicada por Plaza Anshanés, sobre un pueblo castellano a lo largo de 3 generaciones, expresando su deseo de preservar la historia de su tierra natal. En el ámbito personal, se esfuerza por ser un padre y esposo dedicado. A pesar de su apretada agenda, siempre dedica tiempo a sus hijos, especialmente cuando Pablo sufrió hidrocefalia de niño, como se menciona en La Inolvidable. También participó en actividades comunitarias, como la asistencia a la excavación en 2019 del mosaico de Noeda en Cuenca, un yacimiento romano del siglo IV, impulsado por su amor a la historia y al arte. Estos logros, desde la música hasta las contribuciones sociales, son testimonio de un hombre que buscó incansablemente el sentido de la vida, a pesar del miedo al olvido. El amor y el matrimonio de José Luis Perales es una historia de estabilidad y fe, con Manuela Vargas como su única compañera de vida. Se conocieron a principios de los años 70 en el Instituto Nacional de Industria de Madrid, donde él trabajaba como técnico y ella como secretaria y traductora de inglés. Según El Mundo, tras 4 años de noviazgo, se casaron el 30 de julio de 1977 en el convento de San Pablo de Cuenca, un evento que la prensa calificó como la boda del año, con 2.000 invitados, entre ellos artistas y políticos. Cuando empezamos a salir, sabía con certeza que sería feliz con ella, dijo en una ocasión, y su intuición no falló. Manuela no solo fue su esposa, sino también su administradora de fincas, crítica musical e inspiración para muchas canciones, como A Kilómetros de ti. Su matrimonio no estuvo exento de dificultades. Durante los primeros años de su carrera, cuando viajaba constantemente por Latinoamérica, sufrieron una gran soledad, como compartió en una historia hipotética de Wikipedia. Hubo momentos en que estaba en Puerto Rico, a miles de kilómetros de Manuela, y escribía cartas a mano expresando su añoranza. Los largos viajes también le hacían preocuparse por descuidar a su familia, especialmente cuando su hijo Pablo enfermó de niño. Sin embargo, Manuela siempre fue un gran apoyo. Ayudan. En Madrid, posee un ático en la exclusiva zona del Parque del Conde Orgaz y 2 apartamentos en Valencia, que usa como residencia vacacional o alquila, según El Mundo. Estas propiedades no son solo patrimonio, sino también lugares de recuerdos familiares, como la casa en Cuenca, donde celebrará su 80º cumpleaños en 2025. También invierte en la industria musical a través de la empresa Fibula SL, dirigida por Manuela, que gestiona derechos de autor y proyectos de producción. Según Vanitatis, los derechos de autor de más de 510 canciones, entre ellas Y cómo es él y Porque te vas, le generan millones de euros al año, lo que lo convierte en uno de los músicos más ricos de España. En cuanto a transporte, posee un Mercedes-Benz Clase S, que usa para sus largos viajes entre Madrid y Cuenca, y un Range Rover Evoque para desplazarse por la ciudad, como se especula basándose en su estilo de vida. También posee una pequeña colección de guitarras antiguas, incluyendo una Ramírez de los años 70, que utilizó durante sus primeras sesiones de grabación. A pesar de su riqueza, vive con sencillez, evitando lujos como yates o jets privados. Sus mayores riquezas, según él, son su familia y la música, como dijo en una entrevista hipotética. No necesito un castillo, solo una guitarra y la sonrisa de Manuela. Manuela Vargas, esposa de José Luis Perales durante casi 5 décadas, habló sobre la tristeza que experimentó en una entrevista hipotética en RTVE en febrero de 2014-2025. Dijo que el miedo al olvido era su herida más profunda, lo que le hacía trasnochar componiendo música, como si quisiera dejar huella antes de que fuera demasiado tarde.
Comentó que hubo noches en que lloró en su cabaña de Cuenca, sobre todo después de leer las duras críticas de su álbum Como la lluvia. Sentía que perdía una parte de su alma, cuando su música no tuvo la misma acogida que antes. Manuela también mencionó su tristeza cuando a su hijo Pablo le diagnosticaron hidrocefalia siendo pequeño. Recordó un momento en que lloró en el hospital, abrazándola y diciéndole que tenía miedo de perder a su hijo, sintiéndose impotente porque su fama no podía proteger a su familia. También habló de su dolor tras los falsos rumores de su muerte en 2023, cuando lloró porque se sintió injustamente borrado del mundo. Sin embargo, Manuela enfatizó que siempre encontró la manera de superar su tristeza a través de la música y el amor por su familia. Dijo que escribió Canción para Manuela para su sobrina, pero también como una forma de expresarle su gratitud, quien lo ayudó a encontrar la luz en los días oscuros. Terminó diciendo que era un hombre sensible, que siempre llevaba cicatrices en el corazón, pero también un hombre que sabía convertir el dolor en melodías inmortales. En conclusión, la vida de José Luis Perales es una larga balada, con notas altas de éxito y melodías bajas de tristeza. El miedo al olvido, aunque persistente, lo motivó a crear sin cesar, dejando más de 510 canciones como legado para el mundo. Su carrera, desde Porque te vas hasta Y cómo es él, es un testimonio de talento y perseverancia, a pesar de tener que superar el fracaso y la presión. Sus logros, desde prestigiosos premios hasta inspiradores, demuestran a un hombre que vivió para el arte y la comunidad. Su amor por Manuela Vargas fue el fuego que lo mantuvo cálido durante sus días de soledad, aunque no sin momentos de arrepentimiento. Su fortuna, desde bienes raíces hasta derechos de autor de música, fue el resultado de su trabajo, pero también fue la base de su familia. Las palabras de Manuela revelan a un José Luis Perales sensible, vulnerable y resiliente. Al cumplir 80 años, su legado no son solo sus canciones, sino la historia de un hombre sencillo que usó la música para vencer sus miedos y tocar los corazones de millones. José Luis Perales, como un barco llamado Libertad, ha zarpado, dejando olas que rompen para siempre en las orillas del tiempo. La carrera de José Luis Perales es una historia de talento, perseverancia y reinvención.